Bienvenido a todos y a todas a esta lectura de las 7 leyes espirituales del éxito, un libro donde Deepak Chopra cada día nos enseña cómo conectarnos mejor con las leyes universales que regulan todo, regulan el funcionamiento, la energía, la vibración. Entonces, claro, si ponemos en práctica estas leyes, que además son 7, como los días de la semana, si la ponemos en práctica una cada día, la verdad que hablaremos siempre más el idioma del universo con toda la consecuencia positiva, negativa no, porque si ponemos en práctica esta ley. Así que hemos visto la pasada semana muchas leyes, 5 leyes, y hoy vemos la ley de la potencialidad pura, que básicamente es la ley que le tocaría al sábado, pero claro, no estamos aquí de sábado, así que la vamos a grabar hoy, la vamos a estudiar hoy. Entonces, buenos apuntes, ya la vamos a tomar. Eccola qui. Allora, la ley de la potencialidad pura. Antes que todo, tenemos que saber que cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es la potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo expresa todo en el universo. La fuente de toda creación es la conciencia pura, la potencialidad pura que busca expresarse para pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es la potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo expresa todo en el universo. En el principio no había existencia ni inexistencia. Todo este mundo era energía sin manifestarse. El ser único respiraba sin respiración, por su propio poder. Nada más existía. Esto es una poesía hindú, himno de la creación. Entonces, vamos a ver, la primera ley espiritual del éxito es la ley de la potencialidad pura. Se basa en el hecho de que en nuestro estado esencial somos conciencia pura. La conciencia pura es potencialidad pura, es el campo de todas las posibilidades y de la creatividad infinita. La conciencia pura es nuestra esencia espiritual. Siendo infinita e ilimitada, también es felicidad pura. Otros atributos de la conciencia son el conocimiento puro, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la invencibilidad, la simplicidad y la dicha. Esa es nuestra naturaleza esencial, una naturaleza de potencialidad pura. Cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quién somos realmente, ese solo conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos nuestros sueños. Porque somos la posibilidad eterna, el potencial inconmensurable de todo lo que fue, es y será. La ley de la potencialidad pura también podría denominarse ley de la unidad, porque sustentando la infinita diversidad de la vida está la unidad de un solo espíritu omnipresente. No existe separación entre nosotros y ese campo de energía. El campo de la potencialidad pura es nuestro propio yo. Y cuanto más desarrollemos nuestra propia naturaleza, más cerca estaremos de ese campo de potencialidad pura. Vivir de acuerdo con nuestro yo en una constante autorreferencia significa que nuestro punto interno de referencia es nuestro propio espíritu y no los objetos de nuestra propia experiencia. Lo contrario de la autorreferencia es la referencia al objeto. Cuando vivimos según la referencia al objeto, estamos siempre influidos por las cosas que están afuera de nuestro yo. Entre ellas están las situaciones en las que nos involucramos, nuestras circunstancias y las personas y las cosas que nos rodean. Cuando vivimos según la referencia al objeto, buscamos constantemente la aprobación de los demás. Nuestro pensamiento y comportamiento esperan constantemente una respuesta. Nuestra vida, por tanto, se basa en el temor.
Cuando vivimos según la referencia al objeto, también sentimos una intensa necesidad de controlarlo todo. Sentimos intensa necesidad de tener poder externo. La necesidad de aprobación, la necesidad de controlar las cosas y de tener poder externo se basan en el temor. Esta forma de poder no es la de la potencialidad pura, ni el poder del yo o poder real. Cuando experimentamos el poder del yo, no hay temor, no hay necesidad de controlar y no hay lucha por la aprobación o por el poder externo. Cuando vivimos según la referencia al objeto, el punto de referencia interno es el ego. Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, nuestra máscara social. Es el papel que estamos desempeñando. A la máscara social le gusta la aprobación, quiere controlar y se apoya en el poder porque vive en el temor. Nuestro verdadero yo, que es nuestro espíritu, nuestra alma, está completamente libre de esa cosa. Es inmune a la crítica, no le teme a ningún desafío y no se siente inferior a nadie. Y sin embargo, es humilde y no se siente superior a nadie, porque es consciente de que todos los demás son el mismo yo, el mismo espíritu con distinto disfraz. Esa es la diferencia esencial entre la referencia al objeto y la autorreferencia. En la autorreferencia experimentamos nuestro verdadero ser, el cual no les teme a los desafíos, respeta a todo el mundo y no se siente inferior a nadie. Por tanto, el poder del yo es el verdadero poder. El poder basado en la referencia al objeto, en cambio, es falso. Siendo un poder que se basa en el ego, existe únicamente mientras existe el objeto de referencia. Si uno tiene cierto título, si es el presidente del país o el presidente de la junta directiva de una corporación, o si tiene muchísimo dinero, el poder de que disfruta está ligado al título, al cargo, al dinero. El poder basado en el ego dura solamente lo que duran esas cosas. Apenas desaparezcan el título, el cargo, el dinero, desaparecerá el poder. Por otra parte, el poder del yo es permanente porque se basa en el conocimiento del yo. Y este poder tiene cierta característica. Atrae la gente hacia nosotros y también atrae las cosas que deseamos. Él magnetiza a la persona, la situación y la circunstancia en apoyo de nuestro deseo. Esto es lo que se conoce también como apoyo de las leyes de la naturaleza. Es el apoyo de la divinidad. Es el apoyo que se deriva de estar en un estado de gracia. Este poder es tal que disfrutamos de un vínculo con la gente y la gente disfruta de un vínculo con nosotros. Es el poder de establecer lazos, lazos que emanan del verdadero amor. ¿Cómo podemos aplicar la ley de la potencialidad pura en el campo de todas las posibilidades en nuestra vida? Si queremos disfrutar de los beneficios del campo de la potencialidad pura, si queremos utilizar plenamente la creatividad inherente a la conciencia pura, debemos tener acceso a ella. Una manera de tener acceso al campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica diaria del silencio, de la meditación, del hábito de no juzgar. Pasar algún tiempo en contacto con la naturaleza también nos brinda acceso a las cualidades inherentes al campo: creatividad infinita, libertad, felicidad. Practicar el silencio significa comprometernos a destinar cierta cantidad de tiempo sencillamente a ser. Tener la experiencia del silencio significa renunciar periódicamente a la actividad de hablar. Y también significa renunciar periódicamente a actividades tales como ver televisión, escuchar la radio o leer. Si nunca nos damos la oportunidad de experimentar el silencio, esto crea una turbulencia en nuestro diálogo interno. Destinemos un corto tiempo de vez en cuanto a experimentar el silencio, o sencillamente comprometámonos
hacer silencio durante un determinado tiempo, todos los días. Podrían ser 2 horas, o si esto nos parece mucho, hagámoslo durante 1 hora. Y de vez en cuanto dediquemos un periodo largo a experimentar el silencio, por ejemplo, todo el día o 2 días, o hasta una semana. ¿Qué sucede cuando entramos en esta experiencia del silencio? En un principio nuestro diálogo interno se vuelve todavía más turbulento. Sentimos la necesidad apremiante de decir cosas. He conocido personas que llegan a la desesperación total el primero o el segundo día, que se consagran a guardar silencio durante un periodo prolongado. Súbitamente los invade una sensación de urgencia y de ansiedad, pero a medida que perseveran en la experiencia, su diálogo interno comienza a callar y al poco tiempo el silencio se vuelve profundo. Esto se debe a que después de cierto tiempo la mente se da por vencida. Se da cuenta de que no tiene sentido insistir e insistir si el yo, el espíritu, el que decide, no desea hablar y punto. Luego, cuando calla el diálogo interior, empezamos a experimentar la quietud del campo de la potencialidad pura. Practicar el silencio periódicamente en el momento que más nos acomode es una manera de experimentar la ley de la potencialidad pura. Otra manera es dedicar un tiempo todos los días a la meditación. Lo ideal es meditar por lo menos durante 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Por medio de la meditación aprenderemos a experimentar el campo del silencio puro y la conciencia pura. En ese campo del silencio puro está el campo de la correlación infinita, el campo del poder organizador infinito, el terreno último de la creación, donde todo está conectado inseparablemente con todos los demás. En la quinta ley espiritual, que nosotros ya hemos visto, la ley de la intención y el deseo, hemos aprendido la manera de introducir un leve impulso de intención en este campo para que la realización de nuestro deseo tenga lugar espontáneamente. Pero primero debemos tener la experiencia de la quietud. La quietud es el primer requisito para manifestar nuestro deseo, porque en la quietud reside nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura, el cual puede organizar una infinidad de detalles para nosotros. Imaginémonos que lanzamos una piedra pequeña en un pozo de agua y observamos la onda que se forman. Al rato, cuando las ondas desaparezcan y el agua quede quieta, quizás lancemos otra piedra. Eso es exactamente lo que hacemos cuando entramos en el campo del silencio puro e introducimos nuestra intención. En ese silencio, hasta la menor intención avanzará, formando ondas por el terreno subyacente de la conciencia universal, el cual conecta todo con todos los demás. Pero si no experimentamos la quietud de la conciencia, si nuestra mente es como un océano turbulento, podríamos lanzar en él todo el edificio Empire State, sin ver efecto alguno. La Biblia dice, calla y sabrás que soy Dios. Esto es algo que solo se puede lograr a través de la meditación. Otra manera de entrar en el campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica del hábito de no juzgar. Juzgar es evaluar constantemente la cosa para clasificarla como correcta, incorrecta, buena o mala. Cuando estamos constantemente evaluando, clasificando, rotulando, analizando, creamos mucha turbulencia en nuestro diálogo interno. Esa turbulencia frena la energía que fluye entre nosotros y el campo de la potencialidad pura. Literalmente comprimimos el espacio entre un pensamiento y otro. Ese espacio es nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. Es el estado de conciencia pura, el espacio silencioso entre los pensamientos. La quietud interior que nos conecta con el poder verdadero. Y cuando comprimimos el espacio, reducimos nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. En un curso de milagro hay una oración que dice,
Hoy no juzgaré nada de lo que suceda. El hábito de no juzgar crea silencio en la mente. Por tanto, es buena idea comenzar el día con esa afirmación. Y durante todo el día recordémoslas cada vez que nos sorprendamos juzgando. Si nos parece muy difícil practicar este procedimiento durante todo el día, entonces sencillamente digamos, no juzgaré nada durante las próximas 2 horas. O durante la próxima hora pondré en práctica el hábito de no formar juicio, de abstenerme del juzgar. Después podremos ampliar gradualmente el tiempo. Y por medio del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar, tendremos acceso a la primera ley, la ley de la potencialidad pura. Una vez que logremos este acceso, podremos agregar un cuarto componente a esa práctica. Pasar regularmente un tiempo en contacto directo con la naturaleza. Pasar un tiempo con la naturaleza nos permitirá sentir la interacción armoniosa de todos los elementos y la fuerza de la vida y experimentar un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Trátese de un arroyo, un bosque, una montaña, un lago, el mar. Esta conexión con la inteligencia de la naturaleza también nos ayudará a lograr el acceso al campo de la potencialidad pura. Debemos aprender a ponernos en contacto con la esencia más íntima de nuestro ser. Esta verdadera esencia está más allá del ego. No teme, es libre, es inmune a la crítica, no retrocede ante ningún desafío. No es inferior ni superior a nadie y está llena de magia, misterio, encanto. El acceso a nuestra esencia verdadera también nos permitirá mirarnos en el espejo de las relaciones interpersonales, porque toda relación es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Si, por ejemplo, nos sentimos culpables, temerosos o inseguros con respecto al dinero, al éxito o a cualquier otra cosa, estos sentimientos serán el reflejo de la culpabilidad, la inseguridad y el temor básico de nuestra personalidad. No existe en el mundo ningún dinero o éxito que pueda resolver estos problemas básicos de la existencia. Solamente la intimidad con el yo podrá hacer surgir la verdadera cura. Y cuando estamos bien afianzados en el conocimiento de nuestro verdadero yo, cuando realmente comprendamos su verdadera naturaleza, jamás nos sentiremos culpables, temerosos, inseguros acerca del dinero o de la abundancia o de la realización de nuestros deseos, porque comprenderemos que la esencia de toda riqueza material es la energía vital, la potencialidad pura. Y la potencialidad pura es nuestra naturaleza intrínseca. A medida que logremos más y más acceso a nuestra verdadera naturaleza, también iremos teniendo espontáneamente pensamiento creativo, porque el campo de la potencialidad pura es también el de la creatividad infinita y del conocimiento puro. Franz Kafka, el poeta y filósofo austríaco, dijo alguna vez, no hay necesidad de salir de la habitación, basta con sentarse a la mesa y escuchar. Ni siquiera es necesario escuchar, solo esperar. Ni siquiera hay que esperar, solo aprender a estar en silencio, quieto y solitario. El mundo se te ofrecerá libremente para ser descubierto. Él no tiene otra alternativa. Caerá en éxtasis a tus pies. La abundancia del universo, la espléndida exhibición y riqueza del universo, es una expresión de la mente creativa de la naturaleza. Cuanto más sintonizados estemos con la mente de la naturaleza, mayor acceso tendremos a su creatividad infinita e ilimitada. Pero primero debemos dejar atrás la turbulencia de nuestro diálogo interno, a fin de poder conectarnos con nuestra mente rica, abundante, infinita, creativa. Y entonces crearemos la posibilidad de una actividad dinámica, pero manteniendo al mismo tiempo la quietud de la mente dinámica, limitada, individual. Es el equilibrio perfecto de la quietud y el movimiento simultáneos, el cual puede crear cualquier cosa que deseemos.
Esta coexistencia de los contrarios, quietud y dinamismo al mismo tiempo, nos independiza de las situaciones, las circunstancias, las personas y las cosas que nos rodean. Cuando reconozcamos calladamente esta coexistencia exquisita de los contrarios, nos alinearemos con el mundo de la energía, el caldo cuántico, la cosa inmaterial que constituye la fuente del mundo material. Este mundo de energía es fluido, dinámico, flexible, cambiante y está siempre en movimiento, pero al mismo tiempo es quieto, callado, eterno, silencioso y no cambia. La quietud en sí constituye la potencia para crear. El movimiento en sí es la creatividad reducida a un determinado aspecto de su expresión. Pero la combinación de quietud y movimiento nos permite dar rienda suelta a la creatividad en todas las direcciones, a donde quiera que el poder de nuestra atención nos lleve. A donde quiera que vayamos en medio del movimiento de la actividad, llevemos con nosotros la quietud. De esa manera, el movimiento caótico que nos rodea jamás nos ocultará la puerta de acceso al manantial de creatividad, al campo de la potencialidad pura. Entonces, por terminar, vemos cómo aplicar la ley de la potencialidad pura. Pondré a funcionar la ley de la potencialidad pura comprometiéndome a hacer lo siguiente. Me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura, destinando tiempo todos los días a estar en silencio, limitándome solo a ser. También me sentaré solo a meditar en silencio por lo menos 2 veces al día, aproximadamente durante 30 minutos por la mañana y 30 por la noche. Destinaré tiempo todos los días a estar en comunión con la naturaleza y ser testigo silencioso de la inteligencia que reside en cada cosa viviente. Me sentaré en silencio a observar una puesta del sol, o a escuchar el ruido del océano, o de un río, o sencillamente a oler el aroma de una flor. En el éxtasis de mi propio silencio y estando en comunión con la naturaleza. Disfrutaré el palpitar milenario de la vida, el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. Y 3, practicaré el hábito de no juzgar. Comenzaré cada día diciéndome, hoy no juzgaré nada de lo que suceda. Y durante todo el día me repetiré que no tengo que juzgar. Así que, como hemos visto, la ley de la potencialidad pura, el consejo que nos da Deepak Chopra es llevarnos en todo lado y todo tiempo la quietud. Conectarnos con la naturaleza y sobre todo conectarnos con el silencio, que es la fuerza del universo que nos va a dar creatividad. Así que ahora vemos los comentarios. De Gitza, a ti la palabra. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con estos cambios de horario. Donde quiera que te encuentres, hoy 1 de noviembre, queremos compartir contigo algunos hallazgos a nuestros oyentes. Gracias por tu excelente lectura, como siempre, Guido, muy ameno con tu voz y muy fresca en la mañana de hoy. En este caso me llamó la atención cómo la alineación del manifiesto de lo que dice de Deepak Chopra sobre lo que está incursionando en nosotros con la ley de la potencialidad pura en el número 6 que nos toca el día de hoy. Entonces, en este campo energético que él menciona de potenciar nuestro yo, hay que tener mucho cuidado porque puede salir el ego. Él habla que el ego es una máscara social, se puede experimentar, me trasladé en esa parte cuando él dice máscara social, me incorporé hace muchos años cuando me dijeron que pudiera maquillar en un teatro, o sea, me contrataron para un teatro y bueno, siempre he estado explorando nuevas aventuras y yo me preparé para maquillaje para cine y televisión cuando tenía 22 años y bueno, entonces me contrataron, quedé seleccionada entre 32 personas, quedé seleccionada
muy privilegiada entre 7 para ese teatro, para maquillar. ¿Y qué me trasladé con lo que estabas leyendo? Voy a poner como quien dice, una ilustración sobre el ego, sobre esa experiencia, ¿verdad? Que me vino completamente así la imagen de lo que acabas de leer. Resulta ser que cuando la persona está a lo natural, para poder ver lo que es el ego y lo que es lo natural de la esencia, cuando la persona está al natural, uno que le va a maquillar, en este caso me tocó maquillar a una chica muy hermosa, una chica muy natural, no necesitaba maquillaje, pero ella iba a representar a un personaje. En el caso de, ella iba a representar a uno de los barcos, ella iba a representar la Santa María. Entonces había que maquillarla según con ese personaje. Luego me tocó maquillar a Cristóbal Colón, una persona, un joven apuesto, alto, muy sencillo, con rasgos muy naturales también, y me tocó transformarlo con pelucas y con maquillaje para que sus facciones se vieran como Cristóbal Colón. En ese compartir del feedback, de lo que para poder distinguir lo natural, la esencia del ego, según lo leído en el día de hoy, cuando el telón está bajo, empieza el proceso de transformación. Están los maquillajes, el vestuario, todo ello. Y luego cuando se sube el telón, ya el actor comienza un proceso de expectativa. Ahí empieza el ego, de expectativa para saber cómo va a ser el observador, o sea, su auditorio, cuando termine la obra, cómo van a ser los aplausos. Si los aplausos son un poquito, son mucho o más perdurables, de ahí es que el actor determina cómo fue su personaje abordado en este caso. Entonces, la cuestión es la siguiente: si ese mismo actor, después que se quite el traje, después de esos aplausos, siendo una persona natural, común y corriente, ¿cómo se siente después del escenario? ¿Cómo se siente sin esos aplausos? ¿Se siente lleno, dichoso o vacío? Si hay un vacío, ahí podemos ver que quien actuó fue el ego, porque sigue un vacío que no lo llenó ni siquiera en el momento después del escenario. En el momento del escenario se siente empoderado porque sintió que le dieron los aplausos. La cuestión es, seguirá siendo recordado como el personaje natural, solamente él lo sabe, porque él es el que vivenció la historia. En el caso de las personas que le aplaudieron, nunca van a saber quién era el personaje detrás de ese traje. Entonces, así es el ego. El ego es como un traje, es como un maquillaje, es como sube el telón, abre el telón, sube el telón, abre el telón. Y la cuestión es que hay que tener mucho cuidado porque ahí no está la esencia, según lo leído con Deepak Chopra en el día de hoy. El caso es que todo se encuentra es afuera, todo se encuentra por dentro de nosotros. Entonces, tenemos que entender cómo acallar la mente. En este plano, para entender cómo acallar la mente, que muchos dicen, pero ¿cómo hago? O sea, yo quiero meditar, yo quiero tener un espacio de soledad, pero ¿cómo hago? Afortunadamente, hay muchas maneras y tenemos ahorita muchas herramientas, y Deepak Chopra lo manifiesta de una manera sencilla. Él explica que hay que dejar de juzgar. Hay que dejar de juzgar, porque el que juzga es el ego. El que juzga es el ego, no la esencia natural. Un niño no juzga a su entorno lo que está a su alrededor. Entonces, ¿qué puede ayudar para este proceso? Hacer como un decreto. Hacer como un decreto puede ser decreto que me haré cargo de ver mis pensamientos, estar atenta a lo que pienso, evitar juzgar durante el día. Mañana también lo intentaré. Me conectaré con lo natural, la creación que me invita a la magia, al encanto, al misterio. Me sentiré más segura de tener una personalidad que me da bienestar y armonía. Meditaré, observaré las puertas del sol y activaré mis 5 sentidos para poder conectarme con la naturaleza
y ella me lleve a un estado de paz, bienestar y creatividad. Entonces, el mundo está listo para uno poderlo explorar, pero para uno llegar a ese punto, mi amigo Guido, nosotros necesitamos entrar dentro de nosotros. Entonces, para poder entrar dentro de nosotros, tenemos que, el cerebro, los pensamientos son como aguas turbulentas. Ahí lo podemos comparar, ejemplo, como el tamarindo. O sea, la fruta del tamarindo, cuando uno la pone en agua y uno la revuelve, salen las semillas, sale todo, pero es exquisito, bien frío el agua de tamarindo. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno lo revuelve, uno no quiere tomárselo porque empiezan a salir las semillas, las pepas, empieza a salir la pulpa de todo lo que se está moviendo. Es para poder sacar la esencia del agua. En este caso hay que esperar que se aquiete las semillas, se aquiete la pulpa y podemos inclusive hasta colarla. Pero en el momento que queremos que se aquiete, es lo que podemos ver que hay en el fondo. Así pasa con nuestros pensamientos. Si lo aquietamos, podemos ayudarnos a llegar a un estado para poder ver al fondo y no vamos a encontrar de que dentro de nosotros hay unos tesoros infinitos que si nos damos cuenta hemos estado perdiendo el tiempo afuera sin poder ver adentro tantas riquezas que tenemos. Entonces, ¿qué dice Deepak Chopra? Él explica, simplemente el dejar de juzgar va a llevar a un estado de silencio, porque la gente dice, ¿cómo puedo silenciar la mente? Simplemente deja de juzgar y dejar de juzgarnos nosotros mismos. Simplemente lo que está sucediendo es como el caso tuyo, mi querido amigo Guido, donde tú te encuentras. Es impresionante. Antes de comenzar la lectura, tú escuchaba yo los pájaros y tú ahorita, tú estás ahorita en México. Y es como que si los sonidos te siguieran, porque tú estabas en un sitio y los pájaros y el ambiente, entonces tú eres el que está generando dicho bienestar, dicha armonía. Eso es lo que pasa, somos seres electromagnéticos, pero no vemos eso, somos átomos, somos eso que no se ve y atraemos, simplemente somos. Entonces lo que tenemos que hacer es estar en conexión con lo que siempre nos está hablando y conectando. Ese es mi aporte para el día de hoy, mi querido Guido. Excelente, Digista, excelente. Me encantó la declaración y sobre todo me encantó este último paso. Nosotros somos seres electromagnéticos, vamos atrayendo la situación, creándola además. Entonces, claro, por crearla necesitamos ponernos en el campo de la potencialidad pura, de la creatividad, de posibilidades infinitas. Entonces, Deepak Chopra aquí nos da un consejo muy bueno, muy actual. 1 hora, 2 horas, cada día, hacer silencio, simplemente ser. Y además, como hemos visto con la ley de la intención y el deseo, si antes de estos silencios pensamos en nuestro deseo, en nuestra meta, en nuestro objetivo, y luego nos conectamos al campo de la potencialidad infinita meditando, estando en silencio, claro, ponemos la creatividad propio hacia este objetivo. Entonces, poniendo en práctica todas estas leyes, un al día, la verdad que podemos llegar a estado superior a un próximo nivel, como digo yo. Entonces, por cerrar, recordamos las 4 cosas en este caso que Deepak Chopra nos aconseja proprio por poner en práctica efectivamente esta ley. Antes que todo, el silencio. El silencio nos permite appunto de callar la mente y simplemente de ser. La meditación, el abstenerse del juzgar, que es otro método por callar la mente y sobre todo no estar en el campo tampoco de la competitividad, pero de la creatividad. Y el contacto directo con la naturaleza. Abrazar un árbol, mirar el mar, escuchar el pajarito, o sea, esto nos pone en contacto con la creatividad. Entonces, claro,
¿qué vamos atrayendo? Esta es la pregunta. Cuando nos pasa una cosa, un evento, una situación, la pregunta será siempre, ¿por qué le ha atraída? ¿Qué me quiere enseñar? Entonces, esta ley es muy, muy importante proprio porque nos damos cuenta de nuestro verdadero yo, de nuestro verdadero ser interior y tenemos que conectar lo más posible con este ser interior propio por llegar a nuestro objetivo, nuestra meta. Así que muchas gracias de la participación y nos vemos mañana por la última ley, que es la ley del dar y recibir, muy importante. Nos vemos a la 3 de... No, a la 3 de España, sí. Que hoy es un lío. Así que hasta mañana. Chao a todos. Pasarlo bien.